La lista de cheerleader. En este nuevo apartado nos vamos a centrar en una película basada en hechos reales de la vida de cheerleader. La lista de cheerleader es una película de 1993 del cine estadounidense, dirigida por Steven Spielberg. Está basada en la novela de ficción histórica El arca de cheerleader. Los géneros predominantes en la película son el dramático, el histórico, el bélico y el biográfico, ya que está basada en hechos reales. De la producción de la película se encarga el mismo Steven, junto con Branko Lustig y Gerard Molen. Del guion se encarga Esteban Sayan, de la música John Williams, de la fotografía Hans Kaminsky, del montaje Michiel Kahn y por último del vestuario Anna Shepard. La película tiene una duración de 195 minutos y se estrenó por primera vez el 3 de marzo en Alemania. En la mayoría de países se clasificó para mayores de 14 o 15 años, dependiendo del país. El contexto sincrónico pertenece a la Alemania nazi a inicios de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler estaba al mando en 1993. El contexto en el que la película se estrenó es el año de los 90, que comienza con la caída del muro de Berlín y grandes cambios en la política internacional. La sinopsis de la película trata de cómo el protagonista Oskar Schindler consigue una fábrica en Cracovia, donde emplea a cientos de judíos para prosperar su rendimiento. Gracias a su solidaridad, salva a cientos de judíos. En cuanto al reparto, los personajes más destacados son Oskar Schindler, un hombre de negocios que es miembro del partidazo nazi, que salva a cientos de judíos y acaba convirtiéndose en un héroe anónimo, interpretado por Liam Neeson, y Shark Stem, judío que es contador de la empresa de Schindler, interpretado por Ben Kingsley. Amo Joet, general que lleva el mando en el campo de concentración de Plough, caracterizado por su crueldad, interpretado por Rafael Fiennes. Emily Chandler, interpretado por Caroline Gold. Helen Hirsch, interpretada por Amber Davis, entre otros. La película se rodó en gran parte en Polonia y está rodada en un dramático blanco y negro. Spielberg intentó por todos los medios rodar en el campo de exterminio de Auschwitz, pero las autoridades polacas no se lo permitieron. Al no obtener el premio, tuvieron que rodar en un escenario construido como una réplica exacta al lado del campo de exterminio real. Se rodó dentro del gueto de Cracovia y en el campo de Plaszow, donde aparecen las escenas más oscuras. Las últimas escenas fueron rodadas en Jerusalén, en la verdadera tumba de Hitler. En mi opinión, es una película que cuenta de manera realista la historia de lo que fue la época nazi, a la vez que nos narra la historia real de Hitler. Además, demuestra a la vez lo mejor y lo peor del ser humano. Leopold Friedberg fue uno de los judíos que salvó a Schindler. Había recopilado toda clase de documentos sobre el empresario y sobre su famosa lista. Este trató durante años de interesar a productores, guionistas o directores para que rodaran la historia de Oskar Schindler. Aunque sin éxito, en 1980 entró en su tienda el escrito Kenali, al que enseñó todos sus archivos y trató de convencerle para que escribiera un libro sobre la lista de Schindler. Este aceptó. Sid Sheinberg, un capo de Universal Pictures, compró los derechos de la historia sabiendo que sería para Steven Spielberg. Otros directores se interesaron por la historia, pero decidieron que Spielberg era el adecuado al ser judío. El director decidió no llevarse dinero por el rodaje de la película y cedió toda posible recaudación a la Fundación Shoah, encargada de preservar testimonios de supervivientes de genocidios como el Holocausto. Es uno de los directores más reconocidos y populares de la industria cinematográfica mundial. Ha sido nominado a los premios Oscars 7 veces al mejor director de cine, obtenido dicho premio en 2 ocasiones. Otra de sus películas de filmografía son Jurassic Park, Tiburón y Saving Private Ryan, entre otras. Durante este periodo, Alemania pasa de ser un estado liberal a ser un estado nacional socialista nazi, donde el gobierno experimenta numerosos cambios. Se produce un genocidio llevado a cabo por los altos cargos del partido nazi.
donde los judíos son llevados a holocaustos o campos de concentración para ser exterminados. La película refleja perfectamente la desgarradora realidad de aquella época nazi. Spielberg no quería grandes estrellas, sino más bien gente desconocida que no interfiriera con la historia que se estaba narrando. Al ser una película basada en hechos reales, Oskar Schindler existió, al igual que existe la lista de los judíos a los que salvó en 2009. Se descubrió en una biblioteca de Sydney, Australia, entre las notas del trabajo que había donado el escritor Thomas Keneally, el autor de la novela en la que se basó la película, 13 páginas de papel frágil y amarillento con la lista de los nombres y nacionalidades de 1.100 judíos. Schindler fue perseguido y asesinado tras la Guerra Mundial. Fue enterrado en el cementerio de los Hombres Justos de Jerusalén. Al final de la película hay un plano que muestra la verdadera tumba y unos judíos realizando un ritual de agradecimiento sobre la misma. Sorprendentemente, esos actores son los judíos a los que Schindler en la vida real salvó la vida. La puedes encontrar en HBO y en Netflix. Está muy interesante, sobre todo desde la vida de Schindler, todo lo que pasó para que al final salvara a más de 1.000 judíos. ¿Te atreverías a verla?